Por siglos hemos vivido bajo la idolatría y la orfandad, divididos, débiles, atrasados. Quizá la consecuencia más grave de vivir en una cultura semi-idólatra y fuera de pacto como la nuestra es nuestro escaso conocimiento del Padre. Un Padre desplazado por un lado por la exagerada figura de una madre y distanciado de nuestras vidas cotidianas por nuestra insistencia en aferrarnos a ciertas idolatrías favoritas. Sin embargo, cuando examinamos el texto de los Evangelios, descubrimos que Jesús vino a este mundo no solo para pagar el precio de nuestra redención, sino a presentarnos a su Padre y a nuestro Padre, enseñándonos el camino a su casa, donde viviremos para toda la eternidad junto con Él. Jesús habla del Padre más que de ningún otro tema. Lo menciona en 154 versículos diferentes de los 4 Evangelios. Es el Padre el que envió a su Hijo para rescatarnos a los huérfanos y para darnos su nueva vida. Por la fe en su Hijo, Él establece su pacto de amor con nosotros, aceptándonos como individuos y transformándonos como iglesia en la esposa prometida, la desposada de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, nosotros los latinoamericanos hemos vivido por siglos alejados y mal relacionados con el Padre. Es por eso que somos, como individuos y como pueblos, huérfanos espirituales y por tanto necesariamente huérfanos emocionales. Nuestra conducta, nuestras costumbres y nuestras relaciones demuestran muchas de las características de huérfanos. Por ejemplo, el huérfano es un ser inseguro porque carece de la afirmación insustituible de su padre. Por mucho amor que le ofrezca su madre o sus padres adoptivos, el huérfano sufre de incertidumbre. No sabe si es verdaderamente amado incondicionalmente como todo ser humano necesita serlo. Se pregunta, ¿quién es? ¿Y por qué no tuvo un padre y una madre que lo criara? Y otras interrogantes para las cuales, francamente, no hay respuesta adecuada. El huérfano suele tener dificultad acatando la autoridad, tal como nosotros. Lleva en su corazón un enojo inconsciente por haber sido víctima inocente de una injusticia, la de no tener padres. Carente de amor, de ese amor incondicional de su padre, toda regla suele parecerle arbitraria o abusiva porque no tiene confianza en la autoridad, que es para su bien y que debe gobernar para su bien. Asimismo, al huérfano toda disciplina le puede resultar severa, porque si no está balanceada con un amor solícito. El distanciamiento de su padre causa en el huérfano desconfianza, inseguridad y, en últimas, rebeldía contra toda autoridad. Y eso ocurre tanto a nuestros padres naturales como en cuanto a nuestro Padre Celestial. No es difícil discernir el patrón de rebeldía en nosotros mismos y en nuestro entorno y en nuestras sociedades. El desacato a la ley y a las reglas nos caracteriza. Trátese de la impuntualidad, de la desobediencia a las reglas del tráfico, del soborno de la autoridad, de la corrupción de nuestro carácter y de nuestras transacciones. Somos el pueblo de la mentira, según lo escribió el Premio Nobel de Literatura el mexicano Octavio Paz. Culturalmente, nos permitimos mucha deshonestidad. Por ejemplo, al demostrar cariño, respeto u honra en forma exagerada, engañosa y frecuentemente motivada por el egoísmo. Ni que hablar del desacato a la ley por parte de quienes deben aplicarla. Los magistrados y gobernantes, incapaces de autogobierno por carecer de ese gobierno interno, son ingobernables, en la frase de Bolívar. Nuestras leyes se aplican a todos, menos a los poderosos, cuando quienes detentan el poder debieran ser los primeros en obedecerlas. Incluso en nuestras naciones, nuestras constituciones suelen ser como un pedazo de papel, ignoradas y repetidamente reinventadas para legalizar sus violaciones y volver a una semblanza de institucionalidad. Aún nuestros líderes cristianos tenemos dificultad confiando en nuestros colegas
y por eso no podemos unirnos, con efectos graves para la iglesia y para la obra, porque eso retrasa, a causa de la inmadurez, el avance del Evangelio. A nosotros nos cuesta formar equipos eficaces, delegar su autoridad a otros, pasar la antorcha a la próxima generación. En cambio, para suplir esa falta de identidad, la sustituimos muchas veces con la búsqueda del aplauso, y para suplir la falta de aprobación ajena, la sustituimos con un protagonismo que nos carcome, aún en el liderazgo de la Iglesia. Se nota históricamente entre nuestras clases pensantes un espíritu de dependencia, debido a la falta de pacto, que culpa a los demás de nuestras carencias. Trátese bien sea de culpar a los españoles, o a los norteamericanos, o al sistema económico mundial. Hacemos todo menos asumir responsabilidad por nuestras propias debilidades y atraso, encarándolas nosotros, definiéndolas por cuenta propia, cosa de solucionarlas nosotros mismos, sin necesidad de que otros nos las solucionen. Como ven, la idolatría nos separa del Padre y acentúa nuestra orfandad espiritual y emocional. Esa orfandad nos lleva a la rebeldía, a desacatar la autoridad, y de esa manera impide que vivamos bajo pacto y que recibamos las bendiciones que acompañan a todos los que aman al Padre y cumplen sus mandamientos. Hacemos todo menos asumir responsabilidad por nuestras propias debilidades, encarándolas, definiéndolas tal cual deben de ser definidas, para que las soluciones podamos ser nosotros quienes las implementamos y no tener que esperar que otros nos las solucionen. La idolatría, pues, nos separa del Padre y acentúa nuestra orfandad espiritual y emocional. Esa orfandad nos lleva a la rebeldía, a desacatar la autoridad, y así impide que vivamos bajo pacto y que recibamos las bendiciones que acompañan a todos los que aman al Padre y cumplen sus mandamientos. Nuestro atraso como pueblos se debe entonces a nuestra propia desobediencia.